Buenos días, alumnos. Bueno, como les dije, le iba a hacer un video, ¿cierto? De la clase que le entregué el día martes, ¿cierto? Que era la primera clase de anatomía de los conceptos básicos de biología celular, ¿cierto? Espero que la hayan leído, espero que le hayan hecho una repasada para más o menos ver vayan teniendo claros estos conceptos. Ya. ¿Qué es lo que dice nuestro power? Nuestro power acá, ¿cierto? Perdón. En la primera parte de esto entonces, en la primera parte, ya porque hay una segunda que les voy a hacer un segundo video con eso vendría siendo como la clase de mañana. Ya, también quería ponerles hacerle una guía de autoaprendizaje, ¿ya? Una guía de autoaprendizaje y para que la puedan resolver en sus casas. Ya, eventualmente ahora van a poder desarrollar esta guía y si tienen alguna duda, la vamos a ir resolviendo de a poco. ¿Ya? Bueno, um, con respecto a esto, con respecto a este curso, los conceptos que tenemos que revisar, digamos, en la base, son las cosas más básicas que nos competen para poder entender la anatomía, ¿ya? Digamos, se basa básicamente? Esto se basa en que queremos llegar a cómo están conformados los tejidos, ¿cierto? A cómo están conformados los tejidos en general. Ya, primero que todo, primero que todo, primero que todo, cosas importantes, las moléculas, las biomoléculas que nosotros tenemos, o las biomoléculas que nosotros, las principales son las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. Básicamente todo está formado por estas biomoléculas en general, ¿cierto? Tenemos las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. Las proteínas en general podemos asociarlo, se asocian en general a la carne, por ejemplo, ¿ya? Son como es algo que siempre en las dietas, por ejemplo, lo asocian a eso. El lípido se asocia a la grasa y el carbohidrato por lo general se asocian a las masas. Pero tienen que entender o tienen que saber ustedes que la célula, ya como unidad funcional, estamos hablando de algo muy pequeño, ya está, está conformada por estas partículas, digamos, ya estas moléculas, ¿ya? Y se generan grandes cadenas de estas moléculas y van formando las células. Por ejemplo, como vamos a ver más adelante, en la membrana plasmática que envuelve la célula, ya están constituidas principalmente por lípidos, ya si ustedes ven dentro de la célula las cosas que se generan, ya son la mayoría de origen proteico, ya, y los carbohidratos también están formando, digamos, además de poseer estas características estructural, también nos van a servir como energía, el llamado ATP que se le llama por ahí, me imagino que en el colegio ustedes lo vieron. Ya. En el fondo aquí está escrito, digamos, en esta diapositiva, está escrito lo que es una macromolécula, o sea, cuáles son las funciones de estas macromoléculas em, y cuáles son sus principales características, ya siendo las proteínas una de las que tienen mayores características, ya, porque cumplen muchas funciones, ya. Pueden formar estructuras, ya, funciones enzimáticas, que ya las enzimas son unidades, son macromoléculas que vienen a modular ciertos procesos en nuestro organismo, ya que tienen mucho que ver con la homeostasis, que va a ser un tema que vamos a dar en la segunda clase. Ya la homeostasis siempre se asocia al equilibrio, ya siempre tenemos un equilibrio de nuestro cuerpo, ya.
Otras cosas que protectoras defensivas ya tienen que ver más con el sistema inmune. Ya luego de eso es bueno que tengan como un general de todo esto. Ya. Ahora bien, con respecto a la definición propiamente tal de las células, digamos, ya vamos a tener que las células son unidades estructurales y funcionales, ¿cierto? Básicas de todos los organismos multicelulares. ¿Ya? ¿Qué es lo que es un organismo multicelular? Nuestro cuerpo es un organismo multicelular. Ya los animales en general son organismos multicelulares. Eh, las plantas, por ejemplo, también tienen un ejemplo de organismos multicelulares. ¿Ya? Multicelulares quiere decir que están constituidos por más de una célula. ¿Ya? Un buen ejemplo de algo, unicelular, por ejemplo, son las bacterias. Ahí tiene un ejemplo que siempre va a estar pendiente, o sea, va a estar, digamos, en el centro para poder nosotros formarnos una idea de las cosas. ¿Ya? Con respecto a estas células, ya hay ciertas clasificaciones que se van dando. Entonces, por una parte vamos a tener las células eucariontes o eucariotas, ¿ya? Y las células procariontes, ¿ya? Básicamente, las diferencias que tienen estos tipos de células son en su conformación, ¿ya? La eucarionte, en general, es una célula con un nivel de complejidad un poco más alto, ¿ya? Tenemos organismos que son mucho más complejos y están en base a estas células eucariontes. Ya las procariontes, por otro lado, son mucho más sencillas, pero están adaptadas para vivir de manera unicelular, ya vivir solas, ya. Tienen otras cosas como los flagelos, como tienen fimbrias de repente para poder adosarse a ciertas superficies, ya, y poder vivir en el fondo, ya. Entonces, célula, unidad funcional y estructural, ya de los organismos vivos, y clasificaciones que tenemos: células procariontes, células eucariontes, dos tipos de células. En general tenemos esas dos definiciones, ya. Bueno, como podían ver en el esquema anterior, ¿cierto? Se veían como hartas cositas dentro de las células, ¿cierto? Nosotros tenemos la célula que se define, digamos, como estamos conversando, como unidades estructurales y funcionales, pero para que puedan cumplir esta función estructural o esta función eh, funcional, digamos, valga la redundancia, requieren de ciertas cosas, ¿ya? ¿Qué cosas? ¿Ya? Los organelos. Los organelos son digamos, como pequeños organismos que están dentro de las células, ¿ya? Y cada uno tiene una función diferente, ¿ya? Eh, por ejemplo, en las células eucariotas, ya digamos que en lo que nosotros estábamos conversando, que eran como las células que originan organismos multicelulares. Tenemos un núcleo, tenemos ribosomas, tenemos membranas plasmáticas, ya que es muy importante una membrana plasmática, ya que delimita este asunto. Tienes un citoplasma, ¿ya? Tenemos mitocondrias, ¿ya? Y con respecto, por ejemplo, vamos a empezar con el citoplasma, ¿ya? Es una... El citoplasma es una digamos, es un medio, ¿ya? Piensen en el celular como un medio, como un líquido que está dentro de la célula y que va a venir a conformar, o va a venir a sostener, digamos, eh, todos los demás organelos, ¿ya? El núcleo, la mitocondria, los ribosomas, ¿ya? Eh, Dentro de esto van a estar embebidos estos otros organelos, ¿ya? Bueno, eso con respecto al citoplasma, ¿ya? Piensen como es un medio donde están los organelos, ¿ya? ¿Qué otras cosas tenemos? Tenemos un aparato de Golgi,
ya que el aparato de Golgi ya es un organelo que es membranoso. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que nosotros, qué es importante de saber de eso? ¿A qué se refiere con membranoso? Es que en el fondo tiene una membrana también. También tienen como, están delimitados con una membrana. ¿Ya? O sea, dentro de la célula tiene una membrana, pero además dentro de la célula hay otros organitos más chiquititos que tienen también membrana. ¿Ya? El aparato de Golgi es uno de los de estos organelos que tienen membranas. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? Principalmente lo vamos a asociar con la modificación y clasificaciones de proteínas. ¿Ya? Está encargado de la síntesis de proteínas. ¿Ya? Ojo, no es el único que está encargado de la síntesis de proteínas. ¿Ya? Tenemos otros organelos que también vienen a aportar para eso. ¿Ya? Como ya hemos hablado anteriormente, ¿cierto? Tenemos la membrana plasmática. La membrana plasmática es algo muy importante, ya, porque la membrana plasmática es digamos, una estructura que eh, viene a delimitar, digamos, el espacio de la célula. Ya, ahí, como ustedes pueden ver, tienen esas cositas o puntitos con, a ver, estos puntitos de aquí, estos puntitos de aquí con esas colitas son lípidos, son fosfolípidos, ya, que son los que conforman esta membrana plasmática. Entre medio de esta membrana plasmática hay proteínas que vienen a ser como de paso para algunas cosas, o hacen como las veces de canal para que puedan entrar o salir cosas a la célula. ¿Ya? Estos lípidos, ¿cierto? Están organizados, son dos capitas, como se puede ver aquí, dos capas, ¿ya? Y como les decía, las proteínas eh, como que atraviesan estas capas y pueden funcionar como, digamos, túneles, por decirlo de alguna manera, para que puedan entrar algún nutriente, por ejemplo. ¿Ya? Ya. La membrana plasmática entonces es, digamos, la zona que delimita a las células. ¿Ya? Empezamos con el citoplasma. Este citoplasma está contenido dentro de esta membrana y adentro teníamos cosas como el aparato de Golgi, por ejemplo. Hay otras cosas otras estructuras también hay otras estructuras que tenemos acá que son los lisosomas y endosomas que en el fondo eh, poseen capacidades para ir eliminando ciertas cosas, por ejemplo, entre alguna bacteria, qué sé yo, algún elemento extraño, estos lisosomas o estos endosomas van a ser los que em, digamos, eliminen estas cosas que a nosotros nos pueden afectar o pueden afectar a la célula. ¿Ya? Em, no son organelos tan importantes, digamos, como los otros, pero sí tienen, es bueno que sepan que existen. ¿Ya? Los ribosomas sí, sí tienen ya en particular tienen en particular una función muy específica ya, porque los ribosomas son estructuras ya que están encargadas de realizar la síntesis de proteínas, o sea, son los capaces de formar nuevas proteínas que pueda necesitar la célula o el cuerpo, ¿ya? Entonces, el ribosoma se dedica a sintetizar, a formar, a crear proteínas. ¿Ya? Luego tenemos los retículos endoplasmáticos. ¿Ya? Los retículos endoplasmáticos en el fondo son, son organelos ya que están asociados a los ribosomas y hacen las veces de una hacen las veces digamos de un ayudante en los ribosomas para poder ir ir produciendo las proteínas ya y que esas proteínas puedan eh, muchas veces salir fuera de la célula o entrar dentro de la célula, ya pasan por este retículo endoplasmático. Miren lo importante que son las proteínas. Ya las proteínas, hay muchos organelos que están, digamos, están
tienen la función de poder o tener que formar estas proteínas, ¿ya? Para que más o menos entiendan que las proteínas sí son muy importantes, ¿ya? Una de las macromoléculas más importantes son las proteínas, porque a través de ellas se hacen muchas cosas. A medida que vayamos pasando este ramo, vamos a ir entendiendo y vamos a ir viendo por qué son tan importantes las proteínas. Ya. Y el retículo endoplasmático liso, ¿cierto? Es otra parte de los retículos endoplasmáticos, pero este no tiene ribosomas, ¿ya? Y este está principalmente destinado a formar, digamos, sintetizar lípidos, ¿ya? Eh, por lo general son de manera estructural. Por ejemplo, hay cosas que tienen lípidos, ahí como la membrana, ¿se acuerdan? ¿Ya? Bueno, acá se pueden sintetizar ese tipo de macromoléculas, o sea, biomoléculas. Ya, la mitocondria. La mitocondria es un organelo importantísimo, chicos, importantísimo, porque la mitocondria, en base a la mitocondria, nosotros, en general, la vamos a atribuir a la respiración celular. Ya, recuerden que todo el organismo necesitamos respirar. Ya, y una de las cosas más importantes de la mitocondria son que tienen esta forma como ovalada y también tienen una membrana, ya están a cargo de realizar la eh, respiración celular y por ende la entregarle y brindarle la energía a la célula, ¿ya? Eso, mitocondria, respiración celular, ¿ya? Siempre, nunca saquen eso de sus mentes. Los proteosomas ya vendrían siendo estructuras que nos vienen a ayudar a eliminar, digamos, proteínas que se han dañado, ¿ya? Proteosomas, pues su nombre lo dice un poco, proteosomas ya son estructuras que eliminan proteínas que ya están dañadas. Ya, otra cosa muy importante, el citoesqueleto. El citoesqueleto es digamos, una estructura que tiene fundamentalmente la función de sostén, ¿ya? El citoesqueleto, ¿qué es lo que viene a hacer? El citoesqueleto viene a sostener, es como una trama, digamos, digamos, de estructuras que van a sostener la célula y hace que no se vaya a aplanar, por ejemplo. ¿Ya? Por eso tiene su estructura redonda, algunas son más cuadradas o de una u otra forma. El citoesqueleto es el que cumple esta función, ¿ya? Y está principalmente formado por proteínas. ¿Ven que a poco van saliendo las proteínas? ¿Y cuál es la función, cuáles son las funciones de esto? Tienen diferentes funciones estas proteínas. Por eso es tan importante la síntesis de proteínas dentro de la célula. Y todos estos organelos están destinados a que suceda. Como ustedes pueden ver aquí, ya es muy completo este esquema de la célula, ya. Pueden ver las mitocondrias, pueden ver los retículos endoplasmáticos, hay ribosomas por todas partes, ya. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿O qué es lo que nosotros una de las cosas que vamos digamos, a darle mucho énfasis al núcleo, ¿ya? En la célula eucarionte, digamos, la envoltura, o sea, el núcleo tiene una función muy importante que es donde está el ADN, ¿ya? Donde está la información genética de cada célula, ¿ya? ¿Por qué es tan importante? Porque, digamos, desde el módulo o a través del ADN, de la información genética, nosotros vamos a poder modular cómo funcionan los distintos funcionamientos de las células, ¿ya? Y eso está todo en el núcleo, ¿ya?
Eso con las células eucariontes, chicos. Ya, ahí ustedes si tienen alguna duda me van preguntando. Es importante que entiendan o no se compliquen tanto con los conceptos, sino que tengan siempre la noción de por qué esto. Si usted me dice, por ejemplo, ¿qué es lo que es el núcleo? ¿O qué es lo que es el núcleo? Ah, ya, el núcleo es una estructura que está dentro de la célula, que tiene una membrana y que tiene el material genético. Ya, eso es lo importante que tienen que saber. ¿Qué es una mitocondria? Oh, la mitocondria está encargada de la energía de la célula y tiene que realiza principalmente la función de respiración celular. Oh, ¿qué es lo que hace un ribosoma? Bueno, un ribosoma está encargado de sintetizar proteínas. ¿Qué es lo que hace el retículo endoplasmático? Ah, el retículo endoplasmático rugoso. Están los ribosomas y en los ribosomas se hacen las proteínas. ¿Proteínas para qué? Por ejemplo, para el citoesqueleto. El citoesqueleto, esa red de entramado que tiene para poder nosotros sostener nuestra célula, está hecha por proteínas. Oye, ¿cómo se hacen las proteínas? Ah, pero si cada célula tiene un retículo endoplasmático rugoso con ribosomas para poder sintetizar estas proteínas. Ya, ese es el mecanismo que ustedes tienen que hacer en su mente. Ya, ese es el razonamiento que ustedes deben hacer. Ya, no les pido que sepan la cuestión de memoria textual, sino que entiendan más o menos y en su mente puedan visualizar esta estructura y luego puedan asociarlo a los tejidos que vamos a ir viendo. Ya, eso con la célula eucarionte. Pero tenemos también, como yo les había dicho al principio de la clase, tenemos las células procariontes también, ¿ya? ¿Cuáles son sus estructuras? ¿Cuáles son sus componentes? Las características principales de estas células es que no tienen un núcleo definido, ¿ya? Eso es una de las cosas más importantes. Ustedes pueden ver en este esquema, a ver, un segundo, me voy a correr de aquí. Ya. Tenemos un núcleo, un nucleoide se llama, le llaman este conjunto, es como un pedazo de material genético gigante que está al medio de estas células procariontes, ya donde se guarda esta información genética y donde se van a modular todos los procesos indispensables para que esta célula pueda vivir, ya. Pero además de eso, dentro de este nucleoide hay o nucleoide se llama porque no es un núcleo bien definido, no es, no es con membrana, ¿eh? Importante, no tiene membrana. Ya, importante eso, ¿eh? La diferencia un núcleo de una procarionte con un eucarionte, o es que las procariontes tienen un núcleo igual, pero no tiene una membrana, no está bien definido, está como al medio nomás, dentro de este citoplasma, digamos. Ya. Esta clasificación, por ejemplo, que podemos ver acá, tiene que ver mucho con los filos. Bueno, no quiero enredarlo. En el fondo, estas tres cosas que hay acá, los eucarios, las bacterias y las arqueas, ya son microorganismos unicelulares que se han desarrollado a lo largo de siglos, millones de años. Ya es muy probable que, o de por sí, es importante esto porque es acá donde se formó la vida, o sea, antes de que hubieran organismos multicelulares como animales, como nosotros mismos, o nosotros somos súper nuevos acá en esta tierra ya, existían este tipo de organismos, eh, digamos, unicelulares, ya, y yo les dije que una de las cosas más o sea, más fácil de llegar acá era las bacterias, ¿cierto? Ya, las bacterias son un organismo unicelular por excelencia. Ya las arqueas también digamos, son microorganismos unicelulares que muchas veces provocan alguna otra enfermedad, qué sé yo, pero es importante que sepamos que son células procariontes. ¿Ya? Estas tres son las principales. ¿Ya? Sí es bueno que uno, por ejemplo, se quede con lo de las bacterias ya porque es más fácil entender. Ah, una bacteria. Uy, todos como conocemos, hemos escuchado lo que es una bacteria, entonces ya con este conocimiento previo, digamos, que tenemos, podemos asociarlo de mejor manera y luego entender qué es lo que son estas cosas unicelulares que podemos ir viendo. Ya. Bueno, ¿qué es lo que tenemos nosotros en estas
¿Qué es lo que tenemos nosotros en estas células procariontes? También hay una membrana plasmática, ¿ya? Pueden tener muchas membranas estos pueden tener muchas membranas estos organismos unicelulares, ¿ya? O hartos tipos de membranas, ¿ya? Pero es importante que sepamos que sí poseen una membrana plasmática, ¿ya? Una membrana plasmática que es, digamos, donde van a estar embebidos estos, miren aquí cómo están. Ya eso verde, digamos, eso que está dentro aquí, es como ven a ser las veces de membrana. Ya. ¿Qué más tenemos? El material genético, importante. ¿Cómo se almacena el material genético en cómo se almacena el material genético en estas células? Está contenido en forma de ADN o ARN, ¿ya? ¿Cierto? Que después, si siempre he investigado, ahora lo han contado que hay formas de material genético ya que es el ADN y el ARN. Tienen algunas diferencias estructurales que en el fondo después hacen que sean diferentes uno del otro. El ADN por lo general es el más complejo, ¿ya? Como estas células procariontes no tienen núcleo o carecen de un núcleo, esto se hace como una masa, digamos, dentro de la célula y están ahí, sueltos en digamos, de distintas maneras, pero en este nucleoide esta especie como de núcleo que tiene la célula procarionte. Eh, Igual que las células eucariontes, también nosotros tenemos un citoplasma dentro de estas células procariontes, ¿ya? Ahí, por ejemplo, en la diapositiva ustedes lo pueden leer que es una sustancia que es muy parecida a un gel, ¿ya? Entonces, tenemos como este gel, ya como algo de un medio acuoso, ¿ya? Donde están todos los organelos, ¿ya? Los ribosomas vienen cumpliendo la misma función que habíamos visto anteriormente en la eucarionte. ¿Qué es lo que pasa? Hay pequeñas diferencias, son un poco más chicos ya, la composición es una forma un poco diferente, ya, pero en el fondo son ribosomas también y vienen a ser las veces de sintetizar el material genético. Ya, ahora, estas cositas que nosotros podemos ver, que siempre dibujan las células o siempre se dibujan estas bacterias con estas cuestiones que parecen medias terroríficas, pero son los pilus o los pilis, son cositas, son estructuras, ya son estructuras que tiene esta célula para irse pegando superficies. Ya tienen que pensar que la vida con una bacteria no es fácil. Ya nosotros pensamos que es fácil, pero no lo es. Es una vida muy dura ser una bacteria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estas bacterias nosotros? ¿O qué es lo que hacen estas bacterias para poder sobrevivir? Tienen este tipo de pili o de pilus que hacen, le otorgan cierta capacidad de adherencia, ¿ya? Son de origen proteico, ¿ya? Son de origen proteico por lo general y van a servir para la adhesión. También de la misma composición o muy parecido, pero son un poco más largos, tenemos los flagelos. ¿Ya? Los flagelos también estos, son estas estructuras, pero esto va a tener la función de darle movilidad a la célula procarionte. Ya, esos son los pilos, los flagelos. Otra cosa que hay dentro de una célula son los plasmidios. ¿Ya? Los plasmidios son son pequeñas estructuras circulares de ADN. ¿Ya? No tienen que ver con la reproducción. Probablemente esto tienen que ver con el metabolismo, tienen que ver con otro tipo de cosas ya, pero digamos es material genético que está también dentro de la célula. ¿Ya? Los plasmidios, material genético. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar en forma de ADN bacteriano o en forma de plasmidios, que son estructuras circulares de ADN. Ya, aquí vamos a llegar a lo que estamos conversando hace un rato atrás, ¿cierto? Que son los nucleoides. El nucleoide, ya que el nucleoide es una estructura ya que está contenida en el citoplasma y
donde está el ADN bacterial. El ADN bacterial. Se llama nucleoide. Nucleoide. ¿Ya? Eso, chicos, entonces aquí ustedes pueden ver este esquema de la célula. Este muy buen esquema de la célula procarionte, ¿ya? Que va a venir a tener acá. Me voy a correr un poquito también de aquí porque estoy molestando. Ya. Vamos a tener aquí los ribosomos, ¿cierto? El plasmidio, pilis, ¿cierto? Esos cosas que son para adherirse. Flagelo, ¿ya? Puede tener más de un flagelo, ¿ya? El nucleoide con toda su estructura de material genético, ¿ya? Que va a modular metabolismo, formación de todo de toda esta estructura unicelular, ¿ya? Eh, Ribosomas, como dijimos, estozul, que es esa especie de gel que es el citoplasma. Y algo muy importante, ya que no está acá, es la pared celular. ¿Ya? Una de las características muy importantes de una célula procarionte es que posee una pared celular. Una pared celular. ¿Ya? Y esta pared celular le va a brindar mayor protección. Recuerden que como son organismos unicelulares, necesitan de tener un poco más de protección y para que se pueda lograr la vida. ¿Ya? Eso. Quedo atento a sus preguntas, chicos. Cualquier cosa ustedes me avisan, me dicen, me pueden preguntar. Ya, vamos a dejar esta pequeña clase hasta acá. Eh, para que tome un descansito, les voy a hacer al tiro la segunda parte. Les voy a hacer el tiro la segunda parte. Y es bueno que me transmitan sus dudas, sus problemáticas, si hay algo que no hayan entendido. Tengo un apunte un poco extenso, pero si hay algo que no entienden, pueden consultar el apunte o me pueden consultar a mí. Ya les voy a dejar abierto un foro, lo pueden hacer por ese medio, lo pueden hacer por WhatsApp. Ya, cuídense mucho, ya nos vemos al rato.